Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Mariana Cruz, pertenezco al Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes estos minutos que vamos a hablar acerca de hipertensión severa en guardia. Oportunamente voy a ir presentando a cada uno de mis compañeros del comité, compañeros y amigos del comité. Sabemos que la hipertensión en guardia es un tema que es frecuente y que en el ámbito de la hipertensión arterial tenemos mucha evidencia científica acerca del tratamiento ambulatorio de esta patología, pero hay varias dudas y poca incertidumbre de qué tenemos que hacer con estos pacientes en el contexto de la guardia médica. Por eso mismo, este comité ha creado, ha ideado y ha trabajado en una toma de posición, en un documento que ustedes pueden encontrar como suplemento de la revista de la Federación Argentina de Cardiología. Ya después les vamos a pasar bien cómo ubicarlo en la página web de FAC, que es una página web nueva, así que también los invitamos a que la puedan visitar. Y bueno, vamos a empezar tenemos dos disertantes, expertos en hipertensión arterial, miembros del comité, y después tenemos tres panelistas que los voy a presentar y abriremos después preguntas, comentarios que quiera hacer toda la audiencia. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y bienvenidos. La primera disertante es la doctora Bárbara Nigro. Barbie, si querés ir compartiendo tu presentación. Ella nos va a hablar acerca de epidemiología, clasificación y diagnóstico. Así que bueno, Barbie, te escuchamos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ustedes me van a ir diciendo si se ve. Sí, perfecto. Bueno, ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, bárbaro. ¿Se ve? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor compartir con ustedes este webinar sobre hipertensión severa en guardia. Este webinar trata de aclarar algunas dudas sobre este tema tan convocante, sobre todo que es un tema tan frecuente, motivo de consulta en la guardia médica, en el servicio de emergencia, de tantas consultas, sobre todo para aclarar qué es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo qué es lo que no tenemos que hacer ante un paciente que consulta, tanto por el paciente como por los familiares, y que causa tanta alerta y tanta alerta en el médico generalista, en la ambulancia, en el médico en la guardia. Entonces, nosotros sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable de todas las enfermedades cardiovasculares. A nivel mundial constituye el 20% y afecta a más de 1.400 millones de personas en el mundo, que está controlada en pocas personas, en un 20%, y que la adherencia es un pilar de personas en el mundo, entre un 1 y 2%, ¿sí?, de las personas produce en algún momento de sus vidas, van a tener una presión arterial alta, lo que se llama una hipertensión severa en guardia, que esto se ha modificado ahora, hace poco, en nuestro consenso de hipertensión arterial en el 2025. Clásicamente nosotros utilizamos este término. Esto es lo clásico que sale en la literatura, que son las definiciones conocidas de emergencia y de urgencia hipertensiva, que nosotros siempre hablamos de lo que es la crisis hipertensiva, que a partir de hoy, ojalá que los dejemos de usar, porque podemos decir que es un término que va a estar en desuso. Y que eso es el propósito de nuestro comité, de dejar bien en claro. La emergencia hipertensiva la llamamos a aquella situación de presión arterial que tiene daño secundario al incremento de Barbie, la presión arterial. perdón, Barbie, vos Para sabés que por ahí reducir, se ¿sí? corta. Perdón, Barbie, vos sabés que por ahí se corta. No, no sé si soy yo o ¿Me escuchan ahí? Se ahora corta, parece mientras ser, hablas, se mientras entrecorta. hablas se corta un poco. Bueno,
Puede ser, ahí ustedes me dicen, Bueno, a ver, ¿ahí va mejor? dale. Sí, Bueno, podría ser que sí. bueno, ustedes me van diciendo. Dale. Estoy en el mejor lugar que tengo internet. Bueno, la emergencia hipertensiva, ¿quieren que vuelva a la definición o vamos bien? Yo creo que sí, porque ahí se entrecortaba cuando hablabas de esto. Bueno, tradicionalmente hablamos de emergencia hipertensiva, aquella situación en la que se combina la presencia de cifras tensionales con daño agudo de órgano blanco, secundario el incremento de la presión arterial, que requiere el tratamiento para reducir la presión arterial y limitar o disminuir ese daño de órgano blanco. La urgencia hipertensiva es el aumento de la presión arterial de más de 180 a 110 sin daño agudo de órgano blanco. Su pronóstico no difiere de la hipertensión arterial no controlada y se propone evitar la utilización de este término. Este término de crisis hipertensiva es un término que con esta charla proponemos que se elimine el uso de crisis hipertensiva. Mariana, vos me avisás si no se escucha bien, por favor. No, está mejor, Barbie. Te sacó Jorge el video, pero se te escucha mucho mejor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. En la epidemiología, según el estudio Renata 2 del 2016, en la Argentina la prevalencia de hipertensión, ustedes saben que es del 36,3 y está controlada en un 23%. En este estudio REACE, que se hizo en el 2006, propone que esta prevalencia de urgencia hipertensiva en el servicio de emergencia del 86,2% y de la emergencia hipertensiva que se han realizado en 816 pacientes es del 13,8%. ¿Cuáles son las causas más comunes? Estos pacientes en la última semana tenían en común que habían sufrido estrés, que habían utilizado de antiinflamatorios no esteroideos, que la mayoría conocían que eran hipertensos y que casi la mitad de todos estos pacientes en el último año habían ya consultado por un episodio de elevación brusca de presión arterial. Lo que proponemos en el Consenso 2025 es una nueva clasificación o una reclasificación en donde la emergencia hipertensiva es aquella en donde la cifra de presión arterial es mayor de 180 a 110 milímetros de mercurio, con un empeoramiento si el paciente ya tiene un daño de órgano blanco crónico previo o un nuevo daño, como por ejemplo, ya sea una disección aórtica, un edema agudo de pulmón hipertensivo, la encefalopatía hipertensiva, una insuficiencia renal aguda, la preeclampsia, eclampsias o una crisis feocromocitoma. Y la reducción de la presión arterial debe descenderse un 25% en la primera hora, excepto en el caso de la disección aórtica, que posteriormente lo veremos con Gustavo en la parte de tratamiento. Entonces acá vemos el cuadro simplemente para valorar lo que es la elevación severa de la presión aórtica. Esto es lo que yo quiero destacar, que cuando tengamos paciente no solamente veamos el médico en la guardia, en el servicio de emergencia, en el consultorio, meramente una cifra de tensión y nos asustemos o nos estresemos en bajar una cifra de presión, sino que evaluemos todo un contexto clínico y sintomático. Evaluemos el daño en el órgano blanco. ¿Sí? Por supuesto, veamos los síntomas que tenga el paciente y lo clasifiquemos a ese paciente si estamos verdaderamente en una emergencia hipertensiva, ya sea en un ACV agudo,
encefalopatía hipertensiva, en un síndrome coronario agudo, en una enfermedad aórtica, en un síndrome, en una eclampsia o en una preeclampsia, o si estamos hablando de una hipertensión severa del paciente, podemos hacer el tratamiento ambulatorio y el tratamiento es totalmente diferente en donde al paciente le vamos a dar, como ya Gustavo nos va a explicar, tratamiento vía oral. La hipertensión severa, que era lo que antes nosotros definíamos como urgencia hipertensiva, es aquella presión arterial de más de 180-110 sin daño de órgano blanco, asociada a cefaleas, epitaxis, mareos, ¿sí? Que requiere tratamiento bioral con una reducción paulatina de la presión arterial de 48 horas, que no requerimos descenderla más de 160-110 milímetros de mercurio. Y este cuadro concluye en todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Ver en dónde está situado nuestro paciente en este cuadrito. Cifras de tensión y qué síntomas tiene nuestro paciente. ¿Tiene algún síntoma o no tiene algún síntoma nuestro paciente? ¿No tiene ningún síntoma? Perfecto. Es una hipertensión severa sin daño de órgano blanco. Entonces nos quedamos tranquilos y lo podemos manejar ambulatorio. ¿Tiene algún síntoma? Bueno, es una emergencia hipertensiva y ahí sí es una verdadera, como dice la palabra, es una emergencia hipertensiva y con eso conlleva a tratar la emergencia con la celeridad y la terapéutica urgente que necesita. Ya en el 2025 la AJA habla de lo mismo, porque no voy a repetir lo mismo, pero sí sugiere abandonar el término de urgencia hipertensiva y utilizar hipertensión severa sin daño de órgano blanco, aclarando que no todos los casos elevados de presión arterial son emergencias. En eso la AJA está completamente de acuerdo. Y esto muy importante y siempre nosotros con nuestros compañeros del comité estamos de acuerdo. La evaluación es esencial de nuestro paciente. Un trabajo italiano habla y refleja en donde se valora un paciente de crisis hipertensiva y refleja que 1 cada 5 pacientes se lo catalogaba de urgencia hipertensiva cuando se lo tomaba el paciente una sola toma de presión y en un solo brazo. Y bueno, entonces no es tan fidedigno ese trabajo, porque todos sabemos que al paciente hay que tomarle con ciertas características la presión arterial. Por lo pronto, al paciente hay que tomarle la presión con un tensiómetro digital validado, que en esta diapositiva tienen ahí la lista de donde se puede conseguir el tensiómetro, que el paciente esté en reposo por lo menos 5 minutos, que el paciente esté sentado con una silla que tenga la espalda apoyada en el respaldo, que las piernas no estén cruzados, que los pies estén apoyados en el piso, que el brazo esté a la altura del corazón, que el paciente, por supuesto, le preguntamos si ha vaciado su vejiga, que no tenga ganas de orinar, tomarle en ambos miembros y, por supuesto, evaluar el miembro que tiene la presión más alta, tomarle por lo menos en 2 o 3 tomas y que las últimas 2 tomas sean las válidas, que el paciente no converse cuando le estamos registrando la presión. Son todos datos que nosotros repetimos, que parecen básicos, que parecen hasta tontos, pero que son importantes. Y un tensiómetro digital, porque no redondea las cifras de presión arterial y que son sumamente importantes. Para ir concluyendo, ¿cuáles son las causas más importantes de estas presiones arteriales elevadas? El alcohol, tanto su consumo
como el abandono, ¿sí? Las crisis de abstinencia. Hay muchas drogas que aumentan la presión, los simpáticos miméticos, los corticoides, que hay muchas causas por las cuales se dan los corticoides. Hay muchas prescripciones que son realmente sin quizás una indicación adecuada. Los anticonceptivos orales, las anfetaminas, las cicloporinas, la eritropoyetina, las sustancias ilícitas, hoy por hoy los anticuerpos monoclonales que se utilizan con muchísima frecuencia en los tumores avanzados, que dan muchísima hipertensión arterial, una hipertensión de muchísima dificultad para el manejo, mucho más que los quimioterápicos tradicionales, ni hablar las sustancias ilícitas, el dolor agudo, ¿sí? El uso de antiinflamatorios y las crisis de ansiedad, que hay que preguntarle al paciente, hay que interrogarlo al paciente. Son causas, el dolor agudo y las crisis de ansiedad son causas extremadamente frecuentes. Ya los vimos en una de las primeras diapos, en el estudio REACE, en ese estudio epidemiológico transversal, que las mostraba junto con la falta de adherencia de nuestros pacientes. La falta de adherencia multiplica por 6 estos aumentos de presión arterial. Para finalizar, indispensable la evaluación clínica, la anamnesis, preguntarle al paciente desde cuándo es hipertenso, si toma su medicación, cuántos comprimidos. Recordemos que nuestros pacientes, cuanto más grandes son, cuanto más polimedicados están, menos adherentes son, sobre todo si son mujeres, si son hipertensas, si tienen enfermedad coronaria y si son obesas. ¿Sí? La evaluación del examen físico, la evaluación de los síntomas, estos síntomas, el dolor torácico, la disnea, la cefalea, las alteraciones visuales y los síntomas neurológicos. Y esto es clave. Su ausencia descarta la emergencia hipertensiva en el 99%. Los cuadros más frecuentes, la adherencia, sí o sí, el estrés, que nadie está exento hoy, el AINE, el dolor agudo, y también, sin duda, las dosis óptimas y la monoterapia. Ya dije los anticuerpos monoclonales, hoy extremadamente frecuentes. Esto lo hace por un mecanismo del óxido nítrico y por una micro vasoconstricción que produce. Y para finalizar, como dijo Mariana, los invito a todos a leer este artículo de revisión en donde dos compañeros nuestros, Cristina Priotti y Ricardo Speciale, se dedicaron a estudiar un montón sobre hipertensión severa en guardia, y también hay un curso online de hipertensión severa en guardia que está vigente en Academia FAC. Gustavo sigue a continuación. Bárbaro, gracias Barbie, muy linda la charla, muy clara, así que bueno, te agradecemos mucho. Lo vamos a escuchar ahora al doctor Gustavo Staffieri y después al finalizar de Gustavo, bueno, tenemos los panelistas. Así que bueno, es un gusto presentarles al doctor Gustavo Staffieri, también miembro del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología. Gustavo nos va a hablar acerca de métodos complementarios y tratamiento en el contexto de la hipertensión severa en guardia. Muchas gracias, Gustavo, por estar y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, Mario, por la charla, realmente muy didáctica y muy interesante. Quiero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología, al comité, por haberme invitado a participar de este webinar junto con tantos amigos. Bueno, el tema que me habían pedido es cómo evaluamos y tratamos a estos pacientes en el servicio de guardia. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la valoración inicial en la guardia debe ser estructurada para garantizar una rápida detección de pacientes que estén con una emergencia hipertensiva, que eso es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta en muchos de estos pacientes. La implementación de sistemas de triage es fundamental para caracterizar a los pacientes según la gravedad.
Estos sistemas aseguran que los casos de pacientes con hipertensión severa con daño agudo de órgano blanco tengan una atención prioritaria y una evaluación médica inmediata para poder llegar a un diagnóstico rápido y a un tratamiento, ya que, como dijo Barbie, en estas entidades el tiempo es vital. Entonces, esta es una de las tantas escalas de triage que hay. Cuando el paciente aborda una guardia, debemos, cuando es recepcionado en la administración, en base a los que tenga los síntomas que plantea, se les asigna un color para poder tener una respuesta inmediata o no, para poder priorizar la atención. Y esto es muy importante, que en todas nuestras guardias tengamos organizado algunos sistemas de triage. ¿Para qué? Para justamente poder evaluar e identificar rápidamente algunas patologías para poder actuar en consonancia. Es decir, poder identificar rápidamente pacientes con un probable compromiso cerebrovascular o que esté cursando un síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca o un síndrome aórtico o un daño renal agudo, que nos van a hacer que tengamos que trabajar mucho más rápido para poder llevar a buen pronóstico a este paciente. Entonces, en eso tenemos que priorizar y armar nuestras guardias para poder identificar a este grupo de pacientes. Cuando vamos a evaluar al paciente, ya Barbie habló sobre esto, nos tenemos que basar en este tipo de diagnóstico en anamnesis, examen físico y estudios complementarios, que es lo que nosotros hacemos en cualquier atención médica. Entonces, en la anamnesis, un poco lo que estuvo hablando Barbie, ¿qué tenemos que nosotros plantear? Sabemos que las causas de hipertensión severa por lejos es la hipertensión esencial. La gran mayoría de nuestros pacientes van a ser hipertensos esenciales, pero siempre tenemos que tener presente que muchos de esos pacientes que pueden consultar por hipertensión severa en guardia, podemos estar ante una causa de hipertensión secundaria. Entonces tenemos que ir a buscar estigmas de hipertensión secundaria, preguntar sobre causas de hipertensión secundaria, sobre todo el consumo de drogas ilícitas y el consumo de drogas lícitas, como ya habló Barbie, corticoides, antiinflamatorios, quimioterápicos, etcétera, que son muy frecuentes de utilizar, pero que tenemos que ir a preguntarla puntualmente, porque muchas veces el paciente puede no referirnos al momento de la consulta. Como gran factor que nosotros tenemos que ir a plantear es si nuestro paciente está medicado, si la viene tomando la medicación o no. Y ahí nos tenemos que tomar unos minutos en poder preguntarle al paciente cómo está tomando la medicación, que él nos cuente cómo la está tomando, porque la falta de adherencia sigue siendo, como ya mostró ella en la charla, una de las principales causas promotoras de hipertensión severa en guardia. Obviamente que hay otros factores de riesgo que tenemos que también tener en cuenta, pero eso tenemos que ir y dirigir nuestro interrogatorio a preguntar sobre esto. El estudio REACE, que ya habló Barbie, fíjense que la gran mayoría de los pacientes eran hipertensos previos. La enorme mayoría estaban medicados, pero ¿qué? Más de la mitad con monoterapia. Casi la mitad de los pacientes habían consultado ya previamente a la guardia. Y, como dijo Barbie antes, el estrés, el uso de antiinflamatorios y el abandono del tratamiento estaban como dentro de las causas más frecuentes. Y uno dice, bueno, pero es tan frecuente encontrar pacientes con hipertensión severa en guardia, ¿a qué se debe? Y en gran parte se debe a esto. El control de la presión arterial a lo largo de los años en nuestro país sigue siendo escasa. Fíjense que el Renata 1 y el Renata 2, los números son casi calcados. Seguimos teniendo que 1 de cada 3 hipertensos desconoce que es hipertenso y solo 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. Entonces no es raro encontrarnos pacientes hipertensos en las guardias. Dijimos que la gran mayoría de nuestros pacientes estaban con monoterapia y hoy hay clara evidencia que la gran mayoría de los pacientes van a necesitar al menos 2 drogas para lograr el objetivo terapéutico. El Renata 2 nos mostraba que la mayoría de los pacientes, más del 70%, utilizaban solo una droga antihipertensiva. Del 26% de pacientes que estaban con más de una droga, solo el 8% estaban con combinaciones fijas. Y uno dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Está claro, como podemos ver en el gráfico, que a mayor número de pastillas que el paciente consume, la tasa de adherencia va a caer. Fíjense que cuando el paciente consume más de 6 comprimidos por día, el 80% es no adherente en un año de seguimiento. Y estos son dos poblaciones con idiosincrasias muy distintas, Reino Unido y República Checa. Entonces tenemos que preguntarle a nuestros pacientes si está medicado, cómo la toma y que ellos nos cuenten
cómo toma la medicación, porque probablemente ahí es donde nos demos cuenta que el paciente no está consumiendo la medicación. Con respecto al examen físico, lo prioritario, como ya dijo Barbie, es el correcto toma de la presión arterial, sobre todo en ambos brazos, y la toma de los 4 pulsos. No voy a entrar en detalle en la técnica correcta de presión porque ya lo explicó, pero sí hacer una salvedad, es que además de la correcta toma de la presión arterial, utilizar el manguito correcto. Sabemos que eso depende de la longitud del brazo y la circunferencia del brazo. Lo que a nosotros nos importa es el tamaño de la cámara del mango, no de la tela del mango. Entonces tenemos que tener y exigir que en nuestro medio tengamos distintos tamaños de brazalete. No son cosas costosas, se pueden obtener y es cuestión de pedirlas y poder conseguir para tenerlas en nuestro ambiente laboral. Pero no solo es tener los tensiómetros adecuados, sino tener la cultura de utilizar el tensiómetro adecuado. Ya el profesor Saladini nos demostraba en este trabajo que fíjense, en verde vemos qué disponibilidad de mangos tenían en la guardia. Y la realidad es envidiable, la gran mayoría de los centros contaban con distintos tamaños de manguito, pero solo el 39% habían tomado correctamente la presión en más de una oportunidad, digamos, en 2 veces, en ambos brazos. Entonces, si nosotros vemos que no es cuestión solo de tener manguitos, sino de nosotros tener el hábito de buscar el mango correcto para la correcta toma de la presión arterial. Y tanto Barbie como yo hacemos hincapié en esto, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos mal la presión, de ahí en adelante todo lo que hagamos va a ser incorrecto, como vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que tomar en ambos brazos. ¿Por qué? Porque el encontrar una diferencial importante, además de otros signos, nos van a hacer pensar en, por ejemplo, un síndrome aórtico agudo, como una disección de aorta, el encontrar diferencial entre el brazo y la pierna, pensar en una coartación de aorta, sobre todo en un paciente joven, auscultar el abdomen para buscar si el paciente no tiene soplos a nivel de las arterias renales. Dentro del examen físico tenemos que hacer una evaluación cardiopulmonar para descartar que nuestro paciente tenga signos de insuficiencia cardíaca o un examen neurológico de rutina para plantear si nuestro paciente puede estar ante un evento cerebrovascular como una encefalopatía hipertensiva o un evento isquémico o hemorrágico. Una práctica que tenemos que tener en la guardia, que es fácil de tener en cualquier guardia, es un oftalmoscopio para poder hacer un fondo de ojo. Y uno dice, bueno, sí, en el fondo de ojo vamos a ver si hay daño microvascular, nos va a hablar de cronicidad o no de la hipertensión, de severidad de la hipertensión, etc. Pero lo que más nos va a importar a nosotros en la guardia es la presencia de si nuestro paciente tiene edema de papila o no. Porque la presencia de un edema de papila nos está hablando de que ese paciente está en una emergencia hipertensiva y tenemos que actuar en consonancia. Obviamente, el fondo de ojo tiene algunas limitaciones, que es la alta variabilidad interobservador, sobre todo si no hay entrenamiento. Entonces, tenemos que tener un cierto entrenamiento, saber cómo poder hacer un fondo de ojo, no hace falta dilatar la pupila, es solamente tener un buen entrenamiento, los que tenemos servicio de oftalmología en nuestro lugar, ir, tratar de rotar, poder capacitarnos en cómo mirar y cómo identificar un edema de papila y cómo identificar las cosas básicas que podemos ver en un fondo de ojo. Todo esto de lo que venimos hablando hasta acá es costo cero, es tomarnos el tiempo para poder hacerlo y poder actuar correctamente. Ahora vamos a hablar de qué estudios complementarios podemos utilizar para estudiar a nuestros pacientes que vienen por hipertensión severa a la guardia. El Council, que ya citó Barbie, nos habla de estudios básicos, estudios de laboratorio, el hemograma, un recuento de plaquetas, creatinina, un ionograma, un sedimento urinario, el fondo de ojo, de lo que ya estuvimos hablando, y un electrocardiograma. Y estudios más específicos, biomarcadores, troponina, CPK, un sedimento urinario, la placa de tórax, un ecocardiograma, transtorácico o transesofágico en algunos casos, que algo vamos a hablar ahora rápidamente, neuroimágenes, TAC de tórax y ecografías renales. Entonces vamos a hablar algunas cosas de estos métodos complementarios. Lo primero que queremos hablar es el tema del laboratorio, los biomarcadores. Hoy sabemos que es importante para cuantificar el daño de órgano blanco, sobre todo a nivel cardíaco y renal. El biomarcador que más vamos a utilizar, si es que tenemos disponibilidad, es la troponina, por su alta sensibilidad y especificidad. Entonces lo vamos a pedir en pacientes que uno sospeche que tiene
que esté cursando un síndrome coronario agudo, y eso no solo nos va a ayudar en el diagnóstico, sino también en el pronóstico, ya que es un predictor de mortalidad a 30 días. Otro de los biomarcadores que podemos disponer es el péptido natriurético, que es un marcador fundamental para cuantificar el estrés de la pared ventricular y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En pacientes con dificultad respiratoria e hipertensión severa nos van a dividir las aguas y nos va a plantear si esa disnea es por causa pulmonar o tiene, este paciente está cursando un cuadro de insuficiencia cardíaca, que nos va a cambiar radicalmente la conducta de ese paciente. En muchos centros que los disponemos es fácil de obtener y fácil de rápido accesibilidad. Entonces es una herramienta útil, si la disponemos debemos utilizarla. Con respecto a las neuroimágenes, sabemos que ante un paciente que tiene hipertensión severa y síntomas compatibles con algún daño neurológico, sea cefalea intensa, alteraciones del estado mental, déficits focales, la neuroimagen es mandatoria. Por una cuestión de accesibilidad, la herramienta diagnóstica de primera elección es la tomografía computada, es fácil de realizar, rápida, tiene mayor accesibilidad que, por ejemplo, la resonancia. Su principal utilidad es descartar la hemorragia intracerebral, sabiendo que los eventos isquémicos de reciente inicio podemos tener limitaciones porque no vamos a verlo en la tomografía. La resonancia no se utiliza de primera línea en gran parte por su menor accesibilidad, pero sabemos que tiene una superioridad diagnóstica en la evaluación de patologías más sutiles, nos tiene una mayor caracterización en encefalopatía hipertensiva, nos hace el diagnóstico diferencial en los eventos isquémicos cerebrales. Entonces, si tenemos en nuestro centro la resonancia, es una herramienta muy útil en pacientes que tenemos sospecha de déficit neurológicos. Una herramienta que cada vez es más accesible, por suerte, es la ecografía. Es una herramienta muy útil. Ya prácticamente en muchas guardias es parte de la evaluación inicial del paciente. Hoy podemos no solo evaluar la función ventricular, la motilidad parietal, la raíz aórtica para ver si tiene o no algún signo de daño aórtico, sino también nos es muy útil para la evaluación de congestión pulmonar. Son herramientas que se pueden utilizar bedside, que es lo que uno a veces aconseja para no tener que estar trasladando al paciente. Por supuesto, como en todo, necesitamos un entrenamiento a nuestros médicos de guardia para poder realizar estas prácticas en la urgencia, pero muchas veces nos dan datos muy claros. La ecografía transtorácica es lo que siempre vamos a utilizar, por supuesto. Saber que ante alguna patología, si nosotros sospechamos un síndrome aórtico, no solo nos vamos a quedar con la ecografía transtorácica, sino que en esos casos lo que es mandatorio es la tomografía de tórax y en algunos casos muy puntuales el transesofágico. Pero uno dice, bueno, todas estas herramientas que estamos evaluando, tenemos que realizarlas todos. Viene nuestro paciente con hipertensión, entonces empiezo a pedir estudios diagnósticos, por cuál empiezo, cómo hago para estudiar estos pacientes. Y acá vamos a ver, el doctor Carras nos mostraba en este estudio, con más de 100 pacientes, como gran limitante para nuestro medio es que el 83% eran pacientes de raza negra, un estudio americano. Fíjense que a todo paciente que vino por hipertensión severa, asintomático u oligosintomático, se les realizó a todos test de rutina. Una rutina de laboratorio, un sedimento urinario, un hemograma, un electrocardiograma y una placa de tórax. Y sí, el 52% de esos test de rutinas fueron anormales, pero la mayoría no tuvo significación clínica aguda, es decir, que solo el 6% presentó una significación clínica aguda y relacionada a la hipertensión solo el 5%. Entonces, concluyen ellos que los estudios diagnósticos de rutina tienen una baja utilidad para orientar la conducta en pacientes con hipertensión severa asintomática u oligosintomático en la guardia. Pero dice, bueno, Gustavo, está bien, pero esto es una población muy específica, no la podemos extrapolar a todas las poblaciones. La Cleveland Clinic publicó ya hace unos años este trabajo eran pacientes que habían consultado a la guardia, más de 2 millones de consultas, de las cuales más de 59.000 pacientes habían consultado por hipertensión severa.
Una población muy similar a la que podemos tener en nuestro país, una edad media de 63 años, 76% eran de raza blanca. Fíjense las cifras de presión de ingresos, 182,96. Habían evaluado también el pronóstico, tenían un seguimiento a 6 meses con un MACE del 0,8%, es decir, un bajo riesgo en ausencia de daño de órgano blanco. Estos también eran pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, es decir, no tenían daño agudo de órgano blanco. De 748 estudios diagnósticos, solo el 5% resultaron anormales. Entonces, esto nos hace pensar que en pacientes sin daño agudo de órgano blanco en el examen físico y en la anamnesis, no tenemos que volvernos locos en pedir estudios porque muchos de esos no nos van a dar rédito. Entonces, el Council, ¿qué nos dice? Basarnos en la anamnesis y en el examen físico. Si nuestro paciente presenta cifras de presión arterial y además dolor de pecho, bueno, ahí sí pensemos en una isquemia miocárdica, en una disección de aorta. En base a eso vamos a hacer un electrocardiograma, una ecografía, una angiotomografía para poder llegar al diagnóstico. Si nuestro paciente presenta disnea, pensar que podemos estar ante un paciente con insuficiencia cardíaca, buscar biomarcadores, la evaluación clínica y actuar en consonancia. Si nuestro paciente además agrega o tiene, perdón, síntomas neurológicos, pensar o descartar si esto estamos ante una encefalopatía o un evento isquémico o hemorrágico, ahí nos vamos a ir recién a las neuroimágenes. Entonces, apuntar la evaluación diagnóstica y los estudios complementarios en base a lo que hayamos visto de la anamnesis y un correcto examen físico. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Y me voy a tomar los últimos minutitos de la charla. La guía AJA 2025 nos dice que en pacientes con hipertensión severa sin daño agudo de órgano blanco no requiere un descenso agresivo ni de medicación parenteral. Debemos reiniciar e intensificar el tratamiento antihipertensivo oral y preferentemente su manejo ambulatorio. En cambio, en la emergencia hipertensiva propiamente dicha, como explicó Barbie, sí requiere de una reducción de la presión arterial porque es la causa del daño de órgano blanco. Vamos a necesitar la internación en unidad de cuidados críticos con tratamiento parenteral y siempre tener cuidado de no generar hipotensiones significativas. En la emergencia hipertensiva tenemos un arsenal de tratamiento endovenoso que podemos llegar a utilizar, aunque en nuestro país a veces no disponemos de todo. Los betabloqueantes como el labetalol o el esmolol son los que disponemos en nuestro medio. Nitroglicerina y nitroprusiato son otras herramientas muy útiles en el tratamiento de la emergencia hipertensiva. ¿Y cuál vamos a preferir y con qué objetivo? Va a depender de la presentación clínica. No es lo mismo un paciente con hipertensión maligna que un paciente que esté cursando una encefalopatía hipertensiva o un evento coronario o un edema agudo de pulmón, o sea, una embarazada que está cursando una eclampsia. Vamos a tener objetivos de tratamiento distintos con drogas de primera elección distintas dependiendo de la patología que vamos a utilizar. Entonces tenemos que tener en cuenta este cuadro para saber cómo debemos actuar. Por supuesto que toda emergencia hipertensiva, fíjense, todas requieren tratamiento endovenoso y cuidados críticos. Ahora vamos a hablar de pacientes con hipertensión severa sin daño agudo de órgano blanco. Y hay algo que no tenemos que despreciar, que es el reposo. Sabemos que el reposo baja tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, sobre todo en los primeros 30 minutos. Es más marcado en los pacientes hipertensos previos y sobre todo en la presión sistólica sobre la diastólica. ¿Cómo debe ser el reposo? El reposo en decúbito, el paciente que esté semiacostado, con la cabecera semielevada, que esté relajado, en un ambiente tranquilo, silencioso, evitando ruidos, evitar la movilización innecesaria del paciente, llevarlo a hacer una placa, que venga del laboratorio, le vamos a hacer esto, tratar de que el paciente esté tranquilo, en un ambiente adecuado, una luz tenue, con una temperatura confortable, que podamos monitorizarle la presión arterial, pero no cada 3-4 minutos para intranquilizar al paciente. Nosotros, como médicos, tranquilizar al paciente, explicarle lo que está pasando, llevarle calma al paciente, ya que no estamos ante una emergencia hipertensiva, tratar de restringir visitas, estímulos emocionales.
Uno cuando lee todo esto es muy lindo y uno dice, bueno, fantástico, es todo lo que debemos hacer, ojalá yo trabajara en esa guardia, pero la realidad es que, por lo menos donde yo trabajo, la guardia se parece más a la de la derecha que a la de la izquierda, entonces hay que tratar dentro de lo que podamos de que nuestro paciente pueda cumplir, aunque sea alguno de esos requisitos del reposo. ¿Y por qué? Porque ya Carras nos habían demostrado que pacientes que venían con hipertensión severa, los teníamos 30 minutos en reposo, solamente el 40% de esos pacientes que habían ingresado con cifras mayores a 180, 110, luego del reposo seguían manteniendo esas cifras de presión arterial, es decir, menos de la mitad de los pacientes seguían presentando cifras de hipertensión severa en guardia. Entonces, volviendo un poco al manejo, este es el algoritmo que publicó el Comité de Hipertensión Arterial en la publicación que Barbie les había mostrado. Lo que planteaba es, en base a la anamnesis, el examen físico y la evaluación del tratamiento, ahí vamos a dividir el paciente con hipertensión severa en guardia, sin daño de órgano blanco, o el de la emergencia hipertensiva. El de la emergencia hipertensiva lo tenemos que trasladar a unidad de cuidados críticos y el tratamiento endovenoso, como ya hablamos. El paciente que queda en la guardia, que no tiene daño agudo de órgano blanco, es decir, estamos ante la hipertensión severa sin daño de órgano agudo, daño de órgano blanco agudo, tenemos que hacer reposo 30 a 60 minutos. Si el paciente disminuye sus cifras de presión arterial por debajo de 180 a 110, tenemos que plantear el alta y el seguimiento por consultorio, darle un turno para que nuestro paciente en las próximas 24 o 48 horas sea evaluado por consultorio, no que se vaya y que después vea cuándo busca un turno, porque pasa, como nos dijo el REACE, que la gran mayoría van a volver a la guardia en la misma situación. En pacientes que a pesar del reposo no disminuye su presión arterial, ahí tenemos que evaluar. Si es un paciente hipertenso previo que ya venía medicado, bueno, si venía medicado, ¿era adherente o no era adherente? Si no era adherente, bueno, reiniciaremos el tratamiento. Si era adherente, reajustaremos el tratamiento. Si no venía medicado, podemos iniciar tratamiento vía oral, con IE, CARA2, calcio antagonistas. Esperar al menos 2 o 3 horas. Si el paciente disminuyó sus cifras de presión arterial a menos de 180, 110, le vamos a dar de alta con una cita programada, como dijimos, en 24 o 48 horas para su seguimiento por consultorio. Si el paciente, a pesar de las 2 o 3 horas de espera, no bajaron sus cifras de presión arterial, le vamos a sumar otro medicamento antihipertensivo con un mecanismo de acción diferente. Esperaremos el tiempo suficiente y una vez que las cifras de presión hayan bajado, se lo va a externar con seguimiento por consultorio externo. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es saber esperar el efecto de los medicamentos. Recordemos el tiempo que tiene cada medicamento para llegar a su concentración plasmática máxima. No pretendamos darle una amlodipina y a los 15 minutos le tomamos la presión y como no bajó le damos un valsartán y como no bajó a los 20 minutos le damos un diurético. No entremos en esa vorágine, sino que tenemos que saber esperar cuál es el tiempo de cada medicamento. Entonces, en conclusión, la cifra de presión arterial no define la conducta, es solo el punto de partida. El eje central es descartar o confirmar la presencia de daño agudo de órgano blanco. La evaluación inicial debe ser rápida, estructurada y dirigida en base a la anamnesis, el examen físico y los métodos complementarios. Una correcta toma de la presión arterial es mandatorio. Debemos identificar causas y desencadenantes. El triage adecuado cambia el pronóstico para priorizar los que tienen emergencias hipertensivas y tener en claro que no todo paciente con cifras de 180 a 110 es una emergencia hipertensiva. Entonces, pacientes con emergencia hipertensiva, un descenso controlado, tratamiento endovenoso, unidad de cuidados críticos. Un paciente con hipertensión severa sin daño de órgano blanco no requiere un tratamiento agresivo, reposo, reevaluación, ajuste o reinicio de tratamiento vía oral con seguimiento ambulatorio precoz. Y evitar el descenso brusco de la presión arterial, el uso innecesario de medicación endovenosa, sobre todo evitar en pacientes sin daño de órgano blanco, evitar el uso de diuréticos, evitar la sobreindicación de estudios diagnósticos y evaluar siempre la adherencia que haya tenido ese paciente y las causas secundarias. Tenemos que recordar que la hipertensión arterial severa
el objetivo no es bajar la presión arterial rápidamente, sino que es tratar correctamente el paciente adecuado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy, muy linda la presentación y muy clara también, así que bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, ahora para no perder más tiempo, vamos a invitar a los panelistas expertos, que son también miembros del Comité de Hipertensión Arterial de FAC, para alguna pregunta o comentario. Le voy a dar la bienvenida a la doctora María Cristina Priotti. Bienvenida Cristina, aguardamos tu pregunta, tu comentario y bueno, y agradecerte mucho, tal cual dijo Barbie al inicio, vos sos una de las mentoras de este trabajo junto con el doctor Especiales, así que bueno, nosotros como comité muy agradecidos que ustedes hayan tomado la iniciativa y nos hayan traccionado, por así decirlo, para ahondar en este tema. Así que bueno, te escuchamos, Cristina, muchas gracias. Em, sí, bueno, buenas tardes a todos. Excelente las charlas. Bueno, ¿cómo es? Bueno, si se corta, bueno, ¿cómo es? Si se corta, no es la conexión, sino que eh, es que soy yo que, digamos, de que tengo una tartamudez, por eso, bueno, para la gente les aviso. Bueno, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es? Bueno, muy agradecida, bueno, por la invitación a participar. Y bueno, yo lo que quiero decir es, bueno, es, digamos, bueno, que em, un resumen para los médicos de guardia sería que, eh, que, em, ¿cómo es? Que lo principal es de que ellos deben saber, eh, de que ellos deben saber identificar entre si hay o no, ¿cómo es? Si hay o no, digamos, ¿cómo es que si no, si hay o no daño agudo de órgano blanco? Y si no hay daño agudo, digamos, agudo de órgano blanco, ellos deben saber que la función de ellos no es, de que no es normotensar al paciente, sino hacer de que ese paciente se vaya nada más con ¿cómo es? Hasta un 20% menos de esa presión y con un turno para ir a ver después a su médico de cabecera, su cardiólogo o su médico clínico, solo eso nada más. Bueno, y ¿cómo es pregunta mía sería ¿cómo es? ¿Cómo es? Si en este tiempo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, digamos, en este tiempo, desde que está, desde que está el artículo este que es digamos, del año pasado, julio, si se vio algo de mejoría, así, digamos, bueno, en las salas de guardia, si lo vieron. Eh, eh,
esa sería la pregunta, digamos. Sí, sí, bárbaro, sí, 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 bárbaro. Gustavo, Barbie, ¿qué pueden contarnos acerca de lo que pregunta Cristina? La experiencia, digamos, la experiencia de ustedes Claro, en los lugares de donde que, trabajan, digamos. No, no tenemos datos concretos si esto mejoró o no, pero bueno, la experiencia de ustedes. En realidad no hay datos, Cris. Creo que has hecho un excelente resumen del trabajo, porque eso es lo que hay que hacer. Creo que ante un paciente que llega con estas cifras de tensión, hay que evaluar si tiene daño de órgano blanco, es el resumen perfecto, y hay que bajarle un 20, un 25% de la presión. Por supuesto que si tiene daño de órgano blanco, hay que internarlo en una unidad crítica y hay que hacerle tratamiento parenteral. Y bueno, de ahí internarlo en terapia intensiva. Em, no tenemos estadística, no tenemos datos. Personalmente, en las instituciones que yo trabajo, solamente machacar, y sí quiero recalcar dos cosas. Creo que hay que insistir que al paciente, un poquito más de lo que dijo Gustavo, no hay que darle medicación que baja rápido la presión, que gracias a Dios no están en uso, que son las medicaciones que bajan la presión rápida, que son las drogas de la década de los 80 y los 90, que es la nifedipina sublingual, porque producen, bueno, cosas muy graves, consecuencias muy graves para nuestros pacientes, y remarcar que la furosemida, a todos nuestros oyentes, que son un montón los que se han unido, no se debe utilizar. La furosemida endovenosa intramuscular en el servicio de emergencia, en la guardia, no se debe usar. No se debe usar, salvo, por supuesto, si tenemos un edema agudo de pulmón hipertensivo, por supuesto, es la indicación para resolver esa emergencia hipertensiva, pero es la única indicación para la cual se debe indicar. Pero si no, de ninguna manera. Que quede bien clara que la hipertensión severa en guardia, si es un paciente que viene con 210, 120, como dijo Gus, que no tiene ningún daño, no tiene ningún foco neurológico, que tiene un electro normal, que no tiene enzimas cardíacas, que las troponinas están normal, nosotros lo evaluamos, que el reposo es el principal medicamento. El reposo es el principal medicamento. El segundo medicamento es dejar a su familia afuera. El tercero es tranquilizar nosotros, porque nosotros nos asustamos mucho, nosotros los médicos, porque no sabemos mucho qué hacer. Entonces, es actuar con calma. Yo diría que el protocolo de actuación que nosotros tenemos del comité es muy claro, es muy lindo. Nosotros en nuestra clínica, en nuestra institución, lo tenemos el protocolo de actuación. Lo podés escanear con el celular y es bien claro, te va guiando. Podés usar para la hipertensión severa en guardia cualquier medicación bioral. Un IECA, un ARA, un antagonista cálcico, un beta bloqueante. Si es un adulto mayor, un octogenario, úsalo con precaución, ¿sí? Porque tiene sus contraindicaciones el adulto mayor. Con mucha precaución, un diurético, ¿sí? Que no sea la furosemida, intramuscular ni endovenosa, pero una medicación por vía oral. Pero primero que todo, el reposo. Por 30 minutos, una hora. Dejar los familiares afuera y también tranquilizar a los familiares, ¿sí? Y volver a reevaluarlo ese paciente a los 45 minutos en los dos miembros, ¿sí? Ver cuál es el miembro más alto que tiene, cuál es la presión más alta que tiene el paciente, con el manguito adecuado. Eso es muy importante. Y si en la institución no tienen el tensiómetro adecuado, bueno, pidámosle a algún laboratorio amigo que nos consiga un tensiómetro digital. Seguramente algún laboratorio nos va a conseguir un tensiómetro digital y lo guardamos nosotros en nuestro casillero. Busquemos algún recurso. Todo es válido. Por supuesto que si nos llega un paciente con una cifra de presión extremadamente alta, más de 180, 110,
con un foco neurológico, con un dolor de pecho, con un supradesnivel, no hay más nada que hablar. Es un paciente que requiere una intervención urgentemente. No hay nada más que hablar, es una emergencia hipertensiva. Quiero que quede bien en claro esto a todos los que estamos, porque ese es el fin de nuestro comité, dar un mensaje claro como el que brindó María Cristina, que es muy, muy claro. No tenemos estadísticas, Cris, al menos yo no las tengo en mi centro, y estamos nosotros todos los días tratando de hacer un poquito mejor. Y el último mensaje que quiero decir, nosotros trabajamos con seres humanos y nuestro objetivo es no hacer daño, nada más. Entonces, preguntemos, si no sabemos, preguntémosle a otra persona, preguntémosle a otro médico y no hacer daño es nuestro principal objetivo, nada más. Bárbaro, muchas gracias, Barbie. Bueno, quiero invitar a participar a Mauro, al doctor Mauro Rice. Mauro es el presidente del Comité de Hipertensión Arterial de FAC. Así que bueno, te escuchamos, Mauro. Muchas gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias Mariana. La verdad que cada vez más orgulloso de pertenecer al comité. Excelente charla, felicito a Bárbara, Gustavo, realmente. Durante la charla yo digo, ¿qué duda me puede generar? Iba generando dudas y la verdad que las respondieron a todas. Excelente, María Cristina, un gusto de compartir con vos, Joaquín. Y antes de hacer una reflexión, me gustaría, porque tenemos realmente un público que también debemos agradecer la presencia, invitarlo a todos los que están interesados a contactarse con nosotros y, por qué no, formar parte de nuestro comité. Eh, la verdad que cuando decía estadísticas, tenemos pocas y la Organización Mundial de la Salud sacó en fines del año pasado que entre los argentinos entre 35 y 79 años, de dos, uno es hipertenso. Tenemos una alta prevalencia y solo el 16% está controlado. Y lo que vemos, la realidad en los consultorios, es realmente el abandono de tratamiento. Todo lo que nos dijeron los estudios que nos mostraron ustedes, creo que está potenciado. No solo el abandono por ahí por la falta de adherencia, por diferentes razones, pero la situación económica es fundamental. Y creo que nuestra reflexión, la importancia que ustedes dijeron, la herramienta, porque somos médicos de todo el país y no todos tenemos la posibilidad de tener un centro de alta complejidad. Entonces, me parece la reflexión clara es, el algoritmo que pues, se propone realmente es clarísimo, un resumen, si el paciente viene con cifras igual o mayores 180, 110, lo principal es la anamnesis. Realmente una buena anamnesis, examen físico para separar y solamente un porcentaje muy pequeño de eso que tenemos en la guardia, que son cada vez va a ser más frecuentes por la prevalencia, tienen daño de órgano blanco y creo que ahí, como Gustavo nos dijo, ante la sospecha clínica tenemos que hacer estudio. Pero en general, claro, nos dejaron los dos, que si tenemos pacientes con presiones elevadas, asintomáticos, pero sin señales de daño de órgano blanco, tenemos que nosotros tranquilizarnos sobre todos y debemos tener realmente la herramienta, el algoritmo en toda la guardia es fundamental. Y yo quiero hacer dos preguntas a ustedes, me parece importante. Dejaron claro la importancia de la consulta, que es reposo y la toma correcta de la presión, que yo creo que en general, lamentablemente en Argentina, no cumplimos, porque tenemos guardias colapsadas y no todos tienen tensiómetro automático de brazo. Entonces a mí me gustaría, aparte de aplicar el algoritmo, ¿qué sugerencias harías reales para que apliquemos en las guardias? Donde tenemos colapsados, ¿qué otras posibilidades, qué otra experiencia tiene o un consultorio paralelo a la guardia? ¿Cómo sería uno de los de las acciones para ustedes para mejorar eso? Y segundo, me gustaría reflexionar, digo, cuando se detecta hipertensión severa en guardia, que genera alto porcentaje de hipertenso crónico, que no cumplen el tratamiento, y una de las estrategias, dijo Gustavo claramente, generar una consulta con la guardia, con un cardiólogo, con un clínico, para que lo vea. Digo, ¿no sería bueno ahí que el médico corrija ya el tratamiento ahí o solicite herramientas de estudio como un monitoreo ambulatorio de presión o mapa? Gustavo, ¿querés? Sí, a ver, es una buena pregunta, Mauro.
lo que vos decís, la realidad es que no siempre es fácil, como yo decía, uno cuando habla del reposo, esos lugares ideales del reposo tranquilo, etcétera, se aleja mucho, por lo menos de las guardias de la institución donde yo estoy, creo que nos pasa a todos, ¿no? Donde muchas veces no es fácil tener, entonces, bueno, dentro de las posibilidades tenemos que tratar de buscar un ambiente lo más calmo posible, pero sobre todo me quedo un poco con el mensaje de Barbie de llevarle nosotros también tranquilidad al paciente. Porque si yo voy y le tomo la presión al señor y le digo, tiene 180, 110, ahí vengo y salgo corriendo y vengo a los 5 minutos y le tomo de nuevo, probablemente tenga 190 y si le digo, y ahora tiene 190 y vamos a entrar en una vorágine de locura y angustia donde el paciente y el médico nos vamos a desesperar. Entonces, tampoco tenemos que minimizar de que no pasa nada, pero sí saber actuar y poder identificar precozmente los signos de alarma y llevarle tranquilidad al paciente. Eso como primer cosa. De ahí es muy importante también el triage que yo hablaba en la guardia, para poder actuar rápidamente y responsablemente en algunos pacientes, poder tomarnos el tiempo de charlarlo y tranquilizarlo al paciente. Obviamente que eso a veces no es fácil, y el seguimiento posterior es mucho más difícil dependiendo del medio. A ver, una experiencia, esto es personal, en el centro donde yo trabajo, a raíz de esto ya hace algunos años, se puso un pase, que se llama. ¿Qué es? El paciente cuando va a pedir el turno, si estuvo en la guardia, se le da un papelito, tome, vaya a pedir el turno y ese paciente tiene prioridad para que en las 24 o 48 horas hay que buscarle una consulta con algún médico, con el clínico, con el cardiólogo, nos lo derivan a nosotros a la unidad de hipertensión, etcétera. Pero ese paciente se va con el seguimiento. A ver, en el caso del centro donde yo estoy, bueno, yo estoy un poco a cargo también de la parte internacional, entonces muchos de esos pacientes yo ya los veo en la guardia y eh, bajo, digamos, a verlo, entonces ya uno puede iniciar y no tratamiento y ya uno ya les dice, bueno, en la unidad te vamos a ver mañana o pasado, pero si no, armar un circuito que es ponerse de acuerdo en ese circuito y poder que el paciente no se pierda. Porque ya, como yo decía recién, ya no nos muestra el REACE, más de la mitad de los pacientes que van por hipertensión severa en guardia ya fueron antes por hipertensión severa en guardia. Le bajamos la presión porque le dimos alguna amlodipina, le dimos algo, bajó un poco y lo mandamos exactamente igual. Entonces, hacer educación del paciente en lo que respecta a la adherencia al tratamiento, eso es muy importante. Siempre que el paciente tiene contacto con el sistema de salud, debemos educar al paciente, tratar de tomarnos los tiempos, decir, che, la importancia de las tomas, las medidas higiénico-dietéticas, del tratamiento no farmacológico, del tratamiento farmacológico. Por eso yo a veces, algo que a mí personalmente me ha resultado decir, bueno, a ver, ¿cómo toma la medicación? Que lo hago en todo paciente que viene al consultorio. Me decía, a ver, ¿cómo estás con la medicación? Usted lo tiene anotado, no importa, a ver, quiero ver si está bien anotado. En realidad no es que quiero ver si está bien anotado, quiero ver si el paciente lo está tomando de lo que habíamos acordado la última consulta. Entonces, preguntarle cómo lo está tomando, si tiene efectos adversos o no por la medicación, porque muchos pacientes por ahí no lo toman porque tiene efectos adversos y no lo quiere tomar. Entonces, en eso creo que hay que tratar de educar al paciente. Y sí, obviamente, cuando uno le da de alta con algún ajuste de medicación o le dimos algún tratamiento antihipertensivo para bajar, bueno, por ahí iniciemos este tratamiento hasta que te vean en 24 o 48 horas y ahí reajustar. Es un momento también para iniciar tratamiento, reajustar dosis. Pero tenemos que hacer mucho foco en hacer algún circuito dentro de nuestra institución para que ese paciente no se pierda y aparezca a los 4 o 5 meses con una emergencia hipertensiva, porque ahí le hemos cambiado el pronóstico totalmente a nuestro paciente. Agregando un Bárbaro, poquito Gustavo. Ah, perdón, Barbie. Sí, me parece no, muy, muy importante lo que dijiste, Gustavo. Es como que es una estrategia que posiblemente muchos copiemos o tratemos de imitar, por así decirlo, porque es como que si no nos perdemos la oportunidad de actuar a tiempo con estos pacientes y perdemos muchos años, que son años de salud cardiovascular que perdemos, por así decirlo. Así que me gustó mucho lo que dijiste y te vamos a copiar la idea, seguramente. solamente para completar un poquito lo que dice Gus,
que cuando hablamos con nuestros pacientes, muchas veces pasan que estos pacientes han ido a otro especialista y le han agregado otra medicación que justamente tienen interacción con nuestra medicación cardiovascular. Entonces, tienen reacción adversa que le puede producir hipertensión, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, como dice Gus, a ver cómo toma medicación y qué más toma aparte de nuestra medicación cardiovascular. Y la otra preguntita que dice Mauro, que hay veces que nosotros no tenemos la complejidad de realizar todos los estudios, entonces preguntar esos síntomas que yo puse en la última diapo. Tiene dolor de pecho, tiene disnea, tiene alteraciones visuales, tiene síntomas neurológicos que son fundamentales, que con eso nosotros descartamos el 99% de las emergencias hipertensivas. Entonces, eso es fundamental, creo que es fundamental. Nada Bueno, más. bien, gracias, Barbie, muchas gracias. Bueno, y te invito, lo invito ahora el doctor Joaquín Caputo, te invito a participar, Joaquín, también él es integrante del Comité de Hipertensión Arterial. Así que bueno, muchas gracias por estar y te escuchamos, Joaquín. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Cómo muchas estás? Muchas gracias. gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Excelente los dos, Barbie y Gustavo. La verdad que es como dice Mauro, uno se iba generando las preguntitas y automáticamente se respondían. Así que la verdad excelente. Simplemente dos puntitos nada más para dejar agregar acá a esta hermosa charla. Punto número uno, yo siempre digo que uno no va a la guardia a pasear, va porque se siente mal, porque tiene algo. Entonces ahí es donde viene esta cifra tan importante que dijo Gustavo de los pacientes que son hipertensos y van hipertensos a la guardia, o sea, van precisamente porque se controlaron la presión en su casa o porque llamaron a un servicio de emergencia y los llevó porque estaban con presiones altas. Y otra gran parte, lo que mostraba Barbie, esto de ese porcentaje de pacientes que tienen dolor y ansiedad. Yo siempre digo que la presión va a estar alta siempre que hay dolor y siempre que haya ansiedad también, porque son liberaciones hormonales, todos lo sabemos, que van a generar una reacción de la presión arterial. Entonces, tener en cuenta eso, como bien han dicho toda la charla, la anamnesis, el control adecuado, tener los medios también para saber. Primero, si el paciente va dolorido y está hipertenso, trato el dolor. Y después veo con el reposo y la espera a ver si también redujo la presión arterial el haber tratado el dolor. Lo mismo pasa con la ansiedad. O sea, primero trato la ansiedad y si a lo largo del tiempo que lo hacemos esperar en la guardia, podemos ver que ha reducido la presión arterial, bueno, ahí ya estamos haciendo una buena terapia. Eso por un lado. Por otro lado, yo estoy justo en un hospitalito que es de la provincia y tiene un consultorio aparte, que es donde está enfermería y donde se hace el primer control del paciente. De hecho, la enfermera o el enfermero le hace la anamnesis inicial antes de hacerlo pasar a la sala de emergencia. Entonces, hay muchos estudios que han demostrado que cuando le tomamos la presión arterial en un ambiente tranquilo, faltó eso, un ambiente tranquilo en un consultorio apartado por personal no médico o con un enfermero, cabe la posibilidad que las presiones sean más bajas que las que si las tomamos nosotros adentro de la guardia con lo que es la guardia, ¿no? Esa imagen que mostró Gustavo ahí, prendía fuego la guardia. Y eso es lo otro, queremos resolver un problema de presión rápido porque la guardia instintivamente es un tratamiento rápido para que pase el otro paciente. Y en estos casos, al contrario, tenemos que, salvo que encontremos una verdadera emergencia hipertensiva, el resto, para estas presiones elevadas necesitamos tiempo y paciencia, ¿sí? Cosa que por ahí en las guardias también cuesta detener. Y lo último que quiero acotar, que me ha pasado en el consultorio, de que, y lo veo positivo por un lado, es que hay mucha gente que está comprando tensiómetros digitales y está tratando de llevar a cabo una buena medición de la presión arterial. Yo cuando les recuerdo a los pacientes o les explico cómo tomarse la presión arterial, me dice, sí, no tengo que estar sentado, después de 5 minutos, es como que ya les está entrando, digamos, la manera correcta de la toma de la presión arterial
Y eso yo creo que lo vamos a ver impactado en los próximos, Renata, si Dios quiere, por lo menos nos va a llevar a que, si bien a lo mejor no tenemos un buen control, porque todavía falta manejo de droga, manejo de dosis, etcétera, etcétera, pero me parece que los pacientes ya están como mucho más concientizados y hay menos tensiómetros anaeroides y hay más digitales y de brazalete, porque también eso ha cambiado un poco la conducta, ¿no? Y ya sabe la gente de que los mejores tensiómetros, o los más adecuados, pero mejor dicho, son los de brazalete. Así que bueno, no es nuevo, felicito a los panelistas porque prácticamente no hay ninguna duda que haya quedado flotando en el aire y simplemente le quería acotar eso. Gracias, Joaquín. Muy importante lo que dijiste de los enfermeros. Son nuestros aliados en el sistema de salud y podría ser también otra estrategia complementaria o también distinta, por así decirlo, que a lo que mencionó Gustavo, pero me parece que podríamos usar el trabajo de ellos, por así decirlo, para que nos ayude en este aspecto. Así que bueno, Sí, muchas tal cual. gracias. De Sí, hecho, es perdón, muy de hecho yo bueno. hoy había invitado a todo el grupo de enfermeros que tenemos en la parte prehospitalaria, en el 107, en todos los prehospitalarios nuestros, los había invitado especialmente porque me parece que son un pilar fundamental y que tenemos que Tal trabajar cual. también en ese área, ¿eh? Sí, sí, son nuestros aliados. Bueno, bárbaro, Tal cual. muchas gracias. En honor al tiempo, hay dos preguntitas del chat que les pido a los disertantes, así como respuestas más cortas. Una es la del doctor Sergio Bisani. Sergio, un gusto saludarte y muchas gracias por estar. Sergio nos dice que prontamente se va a empezar una encuesta sobre hipertensión en guardia, así que vamos a tener algunos datos más adelante. Y la pregunta de Sergio es que cuando recibimos a estos pacientes en el consultorio, luego de que han estado en la guardia, si hay recomendaciones para buscar hipertensión secundaria, cuál les parece la práctica más costo efectiva en esta búsqueda. No sé si Gustavo, querés contestarle a Sergio, por ejemplo. Ahí está, ahí Ahí me estás. escuchan. Sí, Estaba, ahora estaba sí. muteado. No, yo creo que lo más costo efectivo es basarnos en ese trípode diagnóstico que yo había puesto al inicio. Una correcta anamnesis y un correcto examen físico. No salir a buscar hipertensión secundaria en todos los pacientes, porque Claro. claramente que voy a pedir 80 millones de estudios y después no voy a saber los resultados que encuentro, no voy a poder interpretarlo y ahí me voy a entrar en una vorágine de cosas y pedir y vamos a hacer más lío que otra cosa. Entonces, sí, identificar pacientes, obviamente, si tiene estigmas de hipertensión secundaria, porque tenga estigmas de un Cushing, o ir por ese lado. Si es un paciente que le oculta un soplo abdominal, ir a buscar si tiene estenosis renal. Si es un paciente panvascular que venía bien controlado y de golpe se pone con hipertensión severa, bueno, pensar en que puedo estar en estenosis renal. Si es una chica joven, igual. Si tiene clínica de palpitación, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en todas las causas de hipertensión secundaria, o un paciente obeso que le voy a medir el cuello y tiene un cuello muy importante y un Malampati, en la escala de Malampati que nos da un 3 4, decir, bueno, este paciente voy a pensar en un SAO. Entonces creo que nos Claro. tenemos que basar mucho en la anamnesis y en el examen físico. En base a eso, que hasta ahí tenemos cero costo, poder de ahí guiarnos y poder saber qué es lo que voy a buscar y en base a lo que quiero buscar, pedir el examen físico, el examen complementario que me va a descartar o a confirmar lo que yo pienso. Pero no entrar a buscar y agarrar el laboratorio y empezar a tildar todas las causas de hipertensión secundaria porque después Los pavotes, claro. Claro, no y todo en después no todo voy a sería, entender, no obvio. todo a todos, identificarlos en base a esa anamnesis, a ese examen físico, alguna rutina de laboratorio que pueda llegar a tener, pero sobre todo basarnos mucho en el interrogatorio del paciente y en la evaluación del paciente. Creo que eso es muy Claro, importante. Y tener en claro, cuenta que la gran como mayoría de los pacientes que yo voy a ver en la guardia son hipertensos esenciales mal controlados, por lo Esenciales. que yo estuve exponiendo. Entonces, el paciente que viene con una droga, con un sartán en dosis baja, en tratamiento subóptimo, ¿puede tener hipertensión secundaria? Sí, obviamente, que nunca lo vamos a descartar,
pero lo más probable es que tenga que optimizar el tratamiento. El paciente que está correctamente tratado, con más de 3 drogas, que es un paciente resistente, etcétera, bueno, ahí sí me voy a abocar a buscar hipertensión secundaria. Pero el paciente que viene con hipertensión no tratado o subtratado, que abandonó el tratamiento, primero pensemos que estamos ante un hipertenso esencial. Por supuesto, nunca descartarlo, pero ir por lo más probable. Lo más No sé, frecuente. por lo menos esa es mi Claro. Sí, opinión. sí, No tal sé, cual. Barbie, si vos pensás lo mismo. Totalmente de acuerdo, Gustavo, completamente. Ir por la Bien, frecuencia, lo más común. claro, es como muchas veces decimos en el contexto de la hipertensión secundaria, pensarla en todos los pacientes, pero en muy pocos buscarla, digamos, por varios motivos. Bueno, y la última preguntita es del chat, no sé si Barbie o Gustavo, el doctor Rufino pone, la suspensión de beta bloqueantes es muy común que genera aumento de la presión arterial. ¿Es menester reponer el medicamento para mejorar la situación? Eh, Esa es del doctor Rufino. No sé, Gus, no sé qué en contexto suspender el beta bloqueantes. No sé si el doctor No, querrá creo que él ampliar. debe plantear, si viene un paciente que venía con altas dosis de beta bloqueante y se lo Y han que te dé una suspendido, hipertensión. y uno dice, bueno, ahora viene por hipertensión severa, por lo que interpreto en la pregunta, que viene por hipertensión severa porque le acaban de suspender abruptamente, sí, podemos iniciar beta bloqueante en dosis bajas, no solo el beta bloqueante, la metildopa también, tenemos que tener cuidado cuando vamos a suspender estas drogas, de no suspenderlas, sobre todo pacientes que vienen con altas dosis, ¿no? Paciente que viene con dosis baja de beta Bruscamente, bloqueante, claro. claro, entonces siempre tener en cuenta que estas drogas hay que suspenderlas lentamente, y en el caso de que el paciente venía con altas dosis, o se lo han suspendido o abandonó el tratamiento, podemos reiniciar dicho Reiniciarla. tratamiento como parte del tratamiento antihipertensivo. Lo mismo que cuando uno lo evalúa, venía con hipertensión previa o no es adherente o lo había suspendido, no iniciemos con otro grupo de drogas. Si no ha tenido efectos adversos y venía bien con su tratamiento, le reinstauramos el tratamiento que venía El teniendo. mismo. Claro. Exactamente, ¿no? En eso tenemos que tener esa lógica de trabajo, me parece. Creo que ahí Bueno, apuntaba la pregunta, por lo menos, yo ¿no, Mariana? interpreto que sí, me parece que está muy bien respondida. Bueno, bárbaro, bueno, en honor al tiempo y bueno, primero agradecerte Barbie y Gustavo por haber preparado las presentaciones, por compartir sus conocimientos, su tiempo, también a los panelistas, que son todos amigos, y tanto ustedes como los panelistas, amigos del comité y a todos los participantes, hemos sido muchos los hemos escuchado, que hemos aprendido, que seguimos tratando de mejorar nuestra práctica clínica habitual para mejorar la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Por eso todos estamos reunidos a esta hora, un día martes. Hemos sido 150 médicos que los hemos escuchado, que vuelvo a decir, hemos aprendido, sabemos dónde buscar la información, todo esto está el trabajo en la página web de FAC. Así que bueno, para mí es un honor haber compartido estos momentos con ustedes. Eh, Agradecerles mucho y bueno, nos estaremos encontrando en otro próximo webinar que organicemos. Así que bueno, muchas gracias por conectarse a todos, un saludo grande y que tengan buenas noches todos. Bueno, muchas gracias a todo el comité y bueno, estamos en contacto. Buenas tardes, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Saludos a Hasta todos, Chao, gracias por buenas la noches. invitación. Buenas Chao, Gracias, noches. chao. gracias, muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches.